Hola y bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 92. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de historia antigua, y para ello tenemos aquí a nuestro invitado, em, que se llama Javier Martínez Pina, desde Alicante, ¿no? Él es licenciado en Historia, con orientación en historia antigua y arqueología. Y es escritor también de varios libros, investigador y todo eso, ¿no? También ha colaborado en algunas revistas como Año Cero, muy historia, ¿no era? Muy Sí, en Clio Historia, y ahora estamos publicando mucho en una revista nueva que se llama Laus Hispaniae, sobre historia de España, especialmente, ¿no? Sí, sí. Bien, pues hoy vamos a tratar una de sus últimas obras, que no sé si aún ha salido ya al mercado. Sí, sí, bueno, encantado gracias por contar conmigo. Esta obra salió ya más o menos hace 6 o 7 meses, me parece recordar, ¿no? Forma parte de una colección de la editorial Muzara, que se llama Eso no está en mi libro de, y hay muchísimas obras, ¿no? Yo tengo con ellos publicados 3 libros, que es Eso no está en mi libro de historia de la Edad Media, Eso no está en mi libro de historia de la piratería, y el último fue Eso no está en mi libro de las guerras púnicas. Es una colección, la verdad, muy contentos que está funcionando muy Curiosa. bien. Bueno, las guerras púnicas, que fueron 3 conflictos bélicos que enfrentaron a la República de Roma con el Imperio de Cartago. O sea, fue antes de los emperadores romanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho es una de las, se le considera como las grandes guerras mundiales, ¿no?, del mundo antiguo. Bueno, Del mundo evidentemente antiguo. desde un punto de vista eurocéntrico y mediterráneo, de lo que era el mundo conocido en el siglo III antes de Cristo. Sí, sí. Su nombre proviene del término que los romanos empleaban a referirse a los cartagineses, ¿no? Como punicus en singular, ¿no? Serían púnicos y punici en plural. En fin, bueno, fue entre los siglos II y III antes de la era cristiana, ¿no? Sí. Supongo que serían intereses comerciales, ¿verdad, Javier? Lo que Bueno, inició esto. como siempre. Yo la verdad es que bueno, las motivaciones económicas siempre están detrás de cualquier tipo de conflicto, pero en el caso de las guerras púnicas son indudables, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de las dos grandes potencias comerciales hegemónicas del Mediterráneo occidental en el siglo III antes de Cristo. Y por lo tanto, ambas potencias, tanto Roma como Cartago, necesitaban controlar especialmente la isla de Sicilia, ¿no?, para reforzar sus posicionamientos económicos y comerciales. Y fue indudablemente en la isla de Sicilia donde en el siglo III terminaron chocando estas dos grandes potencias del mundo antiguo, ¿no? Yo creo que las guerras púnicas han sido pues, las guerras más decisivas de la antigüedad, porque de su resultado depende el mundo tal y como lo conocemos en nuestros días. Que solo tenemos que preguntarnos qué habría sido de Occidente si la victoria hubiese caído del lado de Cartago y no de Roma. Claro, como sería una buena ucronía. Totalmente, ¿no? No, la verdad es que el mundo sería totalmente distinto, ¿no? Porque, entre otras cosas, no habría existido el proceso de romanización y, por lo tanto, el mundo, la civilización occidental, realmente no se habría desarrollado en los términos en los que hoy la conocemos, por lo menos hasta ahora. Me pregunto si habría muchas diferencias entre las dos civilizaciones, entre Roma y Cartago. ¿Vivían de forma diferente? ¿Tenían cultos diferentes? Eh, ¿Cómo estaba el pueblo en sí, de contento, digamos, o discontento con sus gobernantes? Bueno, depende del momento en el que nos centremos. Depende, ¿no? Ambos eran imperios que buscaban pues, conquistar nuevos territorios para explotarlos económicamente. De eso no hay muchas diferencias. Lo que pasa es que Roma, evidentemente, proporcionaba algo más. Entre otras cosas, es que ponía a los territorios conquistados pues, bajo la ley, bajo un régimen jurídico que daba una cierta estabilidad, y además de eso era una potencia civilizatoria. No solo te explotaba económicamente, que también, sino también te transmitía su cultura, ¿no? Es algo parecido en ciertos términos, ¿no?, lo que ocurre con la España, la monarquía hispánica del siglo XVI, ¿no?, que se distingue de otros imperios en el que, como otras naciones europeas del siglo XVI, España también explotaba económicamente sus territorios, pero también
transmitía una cultura y una civilización, ¿no? En este caso, yo creo que realmente Cartago y Roma fueron realmente distintas en ese sentido. O sea, Cartago no hubiese actuado así como Roma, ¿no? Yo estoy seguro de que no. No, no, Ah, no. Y de hecho, Hispania estuvo durante mucho tiempo en manos de Cartago y evidentemente su prioridad no era civilizar el territorio, ¿no? La antigua Iberia. el más puro sometimiento. Sí, 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 Entiendo. totalmente. Bueno, en un principio creo que habían, digamos, estos dos estados, estos dos territorios querían no llegar a una guerra, ¿no? Intentando cuestiones diplomáticas, tal vez dividirse el mapa del Mediterráneo y Sí. no lo consiguieron o cómo No, fue. en un principio, claro, lo que pasa, una cosa es cómo se vendió el relato y otra cosa son las motivaciones que podían tener ambas potencias. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Púnica. La Tercera es poca cosa, ¿no? La Tercera Guerra Púnica es simplemente cuando Roma termina de aplastar Cartago ya en el siglo II antes de Cristo. Pero yo creo que en un principio sí que recurrieron a la diplomacia. Solo tenemos que recordar el famosísimo Tratado del Ebro, ¿no? Que firman Asdrúbal el Bello y la República Romana, pero que en el fondo ambos estaban decididos a terminar con su gran oponente comercial en el Mediterráneo y por lo tanto la guerra era totalmente inevitable, ¿no? Y bueno, la Primera Guerra Púnica, de hecho, tuvo como principal escenario Sicilia, un territorio con una importancia económica brutal. Fue el territorio donde ambos imperios terminaron chocando. Y fíjate qué curioso que en esa Primera Guerra Púnica, a principios del siglo III antes de Cristo, todo parecía indicar que la victoria iba a caer del lado de los cartagineses, porque era un pueblo que estaba muchísimo más acostumbrado a luchar en el mar que los propios romanos, ¿no? Y evidentemente para poder abastecer esos grandes ejércitos que estaban luchando en Sicilia, como comprenderás, tanto Roma como Cartago necesitaban controlar el mar. Bueno, pues lo realmente curioso para mí de esta Primera Guerra Púnica es que Roma fue capaz de sobreponerse a esa situación e inventó una técnica de guerra, de batalla naval, que son los famosos corvi, una especie de ganchos que lo que hacían los barcos romanos, que en un principio estaban en inferioridad numérica, es que lanzaban ese gancho para atrapar los barcos cartagineses y eso permitía abordarlos con la infantería romana. Fíjate qué cosa más curiosa, que lo que en un principio... Una especie de cebo, ¿no? Sí, 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 era así, era una especie de puente móvil que estaba en las proas de los barcos romanos, lo lanzaban, agarraban a los barcos cartagineses, los atraían hacia sí y posteriormente la infantería romana abordaba el barco cartaginés. Qué cosa tan curiosa que lo que era una batalla naval se iba tornando en una especie de batalla terrestre, ¿no? Y es ahí donde los romanos lograron pues, imponer su fortaleza, ¿no? Con su gran infantería, que después de la Segunda Guerra Púnica también tendrá ocasión de demostrar su fuerza. Claro, supongo que lo expulsarían de Sicilia los romanos, ¿verdad? Sí, sí, pero les costó mucho, ¿eh? Eh, eh, las, el escenario de la Primera Guerra Púnica fue sobre todo el mar y Sicilia. Y en Sicilia se dio una guerra de posiciones, una guerra de trincheras, para la que los romanos y los cartagineses tuvieron que invertir muchísimos recursos. Me recuerda un poquito así lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial. Es una de las cosas que también trato en eso no estaba en mi libro de historia de las guerras púnicas. Todas las similitudes que podemos encontrar, es muy curioso, ¿eh? Parece una tontería, pero es que no lo es, ¿no? Entre la situación de mundo del siglo III antes de Cristo, en esa guerra entre Roma y Cartago, con lo que está ocurriendo en el siglo XX, entre 1914 y 1918 y en el periodo entre guerras también. Sí, habría una similitud así en el cuerpo a cuerpo, en la llegada de esos enfrentamientos, ¿no? Sí, sí, pero y también en cómo se solucionó la guerra. Fíjate qué cosa tan curiosa que cuando Roma logró derrotar a Cartago, lo que hace Roma es imponerles una paz
muy dura a los cartagineses. Es el Tratado de Lutacio. Y fíjate qué cosa te voy a comentar. Lo que hacen los romanos es, entre otras cosas, le imponen a los cartagineses unas indemnizaciones económicas de guerra muy, muy fuertes. Le hicieron pagar a los cartagineses muchísimo dinero en concepto de indemnización de guerra, pero es que además de eso les vejaron territorialmente. Les quitaron muchos territorios. Ante esta situación, ¿qué pasó? Pues que Cartago quedó con ganas de revancha, que es justamente lo mismo que está ocurriendo en 1919 con el Tratado de Versalles, ¿no? Cuando pierde Alemania, le quitan territorios, le hacen pagar indemnizaciones de guerra y eso también despertó el ansia de revancha de los propios alemanes. Y es más, es muy curioso, también lo digo en el libro, ¿no? Y es que lo que hace Francia después de la Primera Guerra Mundial es que para defenderse de un más que previsible ataque de Alemania en una futura guerra, lo que hace es una especie de cinturón defensivo, que es la línea Maginot. No me Pues, está llegando esto último tuyo. No sé. A ver. ¿así? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Un Bueno, poco, o sea, se ha parado un poco la conexión. vale. A ver si intento también. Vale. Podemos Bueno, seguir. lo que te comentaba, ¿no? Pues lo que hace Roma después de la Primera Guerra Púnica es también en previsión de un futuro ataque de Cartago, es hacer una línea Maginot, ¿no? Lo que hace Roma es controlar las islas del Mediterráneo para evitar un ataque naval de los cartagineses. Lo que hace es también asegurarse un protectorado en el Ponto para prevenirse de un ataque de Macedonia, que era aliada de Cartago, y también establece una fuerte alianza con Masalia, con Marsella, para vigilar los progresos que tenía Cartago en España en el periodo de entreguerras, ¿no? O sea, se rodea de un cinturón defensivo también para evitar un futuro conflicto con Cartago, cosa que no le salió bien, evidentemente. Claro. Porque, bueno, estas fueron en concreto 3 guerras, ¿no? La primera guerra púnica supongo que se centra en Sicilia, ¿verdad? O Sí, sí. Sicilia también es Hispania o España. O Bueno, solamente. la Primera Guerra Púnica es siglo III, es lucha, en luchas navales, es el intento de dominar el mar, y es lo que te he comentado anteriormente, es enfrentamientos, guerras de posiciones en Sicilia, una guerra de desgaste, la que finalmente se va a imponer Roma. La Segunda Guerra Púnica es muchísimo más amplia. A partir del 218 ya no solo se lucha en Sicilia, todo lo contrario, se lucha desde Hispania, donde estaban los cartagineses, hasta el Ebro. Se lucha desde Hispania, pasando por Italia y prácticamente hasta el Mediterráneo oriental. Por lo tanto, el escenario bélico es muchísimo más amplio. Y África, por supuesto, que es donde se da la batalla de Zama, al final de la Segunda Guerra Púnica. Supongo que es cuando entra ya en combate, bueno, en acción Aníbal, ¿no? El mítico líder cartaginés. El Háblame un grandísimo. poco de Aníbal, cómo llegó al poder o cómo llegó a ser tan buen estratega. Aníbal lo tenía claro. Su intención era atacar a Roma. Y por eso en el 219 a.C. inicia la conquista de Sagunto, aquí en España. Para él era fundamental, para Aníbal, el hijo de Amílcar, de la familia de los Barca, era fundamental dominar la península ibérica. ¿Por qué? Porque dominando la península ibérica iba a poder sacar metales, oro y plata para pagar a sus tropas mercenarias, y además de eso se va a convertir en la base de operaciones para atacar Italia. ¿De acuerdo? Por ese motivo, antes de iniciar la guerra contra Roma, Aníbal se aseguró el dominio de Hispania, especialmente hasta el Ebro. Claro, el problema de Aníbal es que después de la Primera Guerra Púnica, Cartago no tenía flota. Y por lo tanto, todo el mundo en un principio esperaba que la Segunda Guerra Púnica iba a ser Roma la que tomase la iniciativa, porque Cartago no tenía barcos para atacar Italia. Pero claro, ahí sorprendió a Aníbal, como el gran general que era, sorprendió a todo el mundo, partiendo con un ejército desde Hispania, ya lo sabes, atravesó los Alpes y en el 218 a.C. cayó sobre Italia, causando el terror entre los romanos, porque nadie, en su sano juicio, se esperaba que
que Aníbal iba a llevar la guerra a Italia. Y lo hizo también. ¿Llegó hasta la misma Roma, Aníbal? ¿Hasta la misma capital? Bueno, llegó hasta el sur, de hecho. Lo que pasa, bueno, que eso tiene mucha historia también. Que claro, cuando Aníbal llega a Italia, como era un gran estratega, lo que hace fue derrotar continuamente a las legiones romanas. Los derrota en Trebia, los derrota en Trasimena y finalmente la gran batalla de la Segunda Guerra Púnica, la gran victoria de Aníbal, fue Canas, en donde Aníbal logró destrozar a las legiones romanas. Ahí todo el mundo pensaba que el siguiente paso que iba a tomar Aníbal es coger su ejército y dirigirse a Roma, pero no lo hizo. Prefirió hacer una expedición por toda Italia, incluso por el sur, para seguir derrotando a las legiones romanas y conseguir que los pueblos aliados de Roma se levantasen contra la República Romana y así, evidentemente, forzar a Roma a firmar la paz. No atacó Roma. Y eso es una cosa que siempre se le ha achacado a Aníbal. Sí, era un gran general, pero sería su gran error, ¿no? Tal vez. Bueno, yo no pienso así. No pienso así. Sus propios generales, los líderes del ejército cartaginés pensaban que se había equivocado. Pero yo en el libro comento que Roma, mejor dicho, que Aníbal no tenía ningún tipo de posibilidad de conquistar Roma, porque entre otras cosas Roma seguía protegida por 2 legiones urbanas y además de eso a Aníbal le faltaban armas de asedio. Y aparte también le faltaba el apoyo de la metrópoli de Cartago, que no le mandó los suficientes refuerzos para tomar la capital. Y por eso, si no atacó Roma es porque supo que no iba a poder conquistarla. Así de claro. Por su motivo. Bueno, entonces tuvo un tiempo de éxito, digamos, Aníbal, hasta que luego se le torcieran las cosas posteriormente, ¿verdad? Sí, hasta que... Para mí el gran error de Aníbal no fue no atacar Roma. Para mí el error estratégico de Aníbal fue que él, en un principio, la campaña de Italia la proyectó, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Pensando que cuando las legiones romanas empezasen a sufrir las primeras derrotas, esto llevaría a los pueblos aliados de Roma a romper las alianzas y dejar a Roma sola. Pero esto no sucedió así porque, entre otras cosas, esos pueblos itálicos ya habían sufrido el proceso de romanización y, entre otras cosas, ya se consideraban romanos. Y por eso muchos de ellos siguieron, otros no, otros se rebelaron contra Roma, pero muchos de ellos continuaron siendo fieles a la propia República Romana. Y por eso no logró finalmente Aníbal derrotar a Roma. Y aparte, por otra cosa, y es que durante tanto la Primera como durante la Segunda Guerra Púnica, Roma demostró tener muchísimo más músculo para soportar la guerra que Cartago. Porque, entre otras cosas, Roma luchaba con sus ciudadanos, que defendían su territorio. Mientras que Cartago, que no era tan potente económicamente, además tenía que recurrir a contratar tropas mercenarias. Y por eso siempre le costó muchísimo más reponerse de los fracasos militares que lo que ocurría con Roma. A mí en otras entrevistas me han preguntado, pero ¿y si Zama hubiese ganado Aníbal esa batalla y no Publio Cornelio Escipión? ¿Eso habría significado que Cartago habría ganado la Segunda Guerra Púnica? Y yo digo que no. ¿Por qué? Porque Roma era así. Si tú a Roma le derrotas 6 legiones en Zama, te formaba otras 6 legiones y seguía en la guerra hasta que finalmente derrotaba a sus enemigos. Claro, en resiliencia Roma estaba mejor preparada, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y bueno, ¿cómo fue el principio del final de Aníbal? El principio del final de Aníbal fue ese. Simplemente duró su victoria? ¿Un año, meses? No, él estuvo varios años recorriendo Italia. Varios años. ¿No? Esperando la llegada de refuerzos que al final llegaron desde Hispania. Porque, claro, la única manera que tenía Aníbal de derrotar a los romanos era recibir constantes refuerzos de Cartago, que no solían llegar, y sobre todo de Hispania, que es donde estaba su hermano Asdrúbal. Pero Asdrúbal finalmente logró salir de Hispania, llegó a Italia, pero fue derrotado en Metauro y por lo tanto Aníbal se quedó solo
y sin posibilidades de continuar con el esfuerzo bélico. Y por eso cuando Roma armó un ejército y atacó África, Aníbal tuvo que abandonar Italia y enfrentarse a Publio Cornelio Escipión en Zama, donde fue finalmente derrotado. Y es ahí donde Cartago ya pasó a ser una potencia de segunda hasta ser al final barrida del mapa, literalmente, en la Tercera Guerra. O sea, que Aníbal murió en el campo de batalla, podríamos decir. No murió. De hecho, sobrevivió y ocupó un cargo político posteriormente en Cartago, hasta que por problemas con el Senado cartaginés tuvo que abandonar y murió en el exilio, realmente. No murió en el campo de batalla. De hecho, mucha gente decía, los romanos, entre ellos, consideraban que Aníbal hasta el último momento siempre estuvo planificando e ideando la forma de volver a Cartago a armar un ejército y volver a luchar contra los romanos, cosa que no sucedió. Bueno. Y ya finalmente la Tercera Guerra Púnica, supongo que en un momento pensaron los romanos de acabar con... Sí. Ahí es un paseo militar, simplemente Publio Cornelio Escipión Emiliano, descendiente del otro Escipión de la Segunda Guerra Púnica, simplemente aprovechando pues, un conflicto entre los númidas y los cartagineses, Roma encontró la oportunidad de declarar la guerra a Cartago en la Tercera Guerra Púnica para borrarla del mapa y realmente conquistar todo el norte de África y eliminar pues, el que había sido su gran competidora en el Mediterráneo durante el siglo III a.C. Pero fue un conflicto menor en comparación con lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Púnica. Claro, Cartago, bueno, lo que es la actual Túnez, pero antes supongo que en esa época sería prácticamente el norte de África, ¿no? La costa marroquí y argentina. 12 kilómetros, me parece recordar, al noreste del actual Túnez. Una zona muy fértil para la agricultura y también con un gran puerto que le permitieron a Cartago ser esa gran potencia comercial que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y por eso chocó evidentemente con Roma. Bueno, y hablando de las dotes de estrategas de Aníbal, ¿en qué destaca? Porque he escuchado por ahí que sería incluso mejor estratega que Alejandro Magno, ¿no? Pues me corro de decirlo y anda que no me... Sí, claro. Mira, yo es que Aníbal le considero uno de los grandes generales del mundo antiguo, entre otras cosas porque fue capaz de poner en jaque a las legiones romanas. O sea, Alejandro Magno fue un grandísimo general, pero claro, habría que ver a Alejandro Magno enfrentándose cara a cara con un ejército consular romano. Para mí, Aníbal fue, por encima de todo, un gran general de caballería. Siempre se ha dicho que el arma más poderosa del ejército cartaginés fueron los elefantes, pero tampoco tuvieron un papel tan decisivo en las batallas, en las grandes victorias militares de Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Para mí, el papel fundamental lo tuvo la caballería cartaginesa y la caballería numida, ¿no? Y lo que hace siempre Aníbal es que, como sabía cómo era la fuerza de las legiones romanas, él, antes que otra cosa, lo que siempre intentaba es organizar trampas con el objetivo de coger sin formar a una legión romana, porque una legión romana totalmente formada, preparada para el combate, era muy difícil de derrotar, ¿no? Y eso fue lo que destacó, entre otras cosas, a Aníbal, ¿no? En su fabulosa utilización de esa caballería pesada cartaginesa e hispana y esa caballería ligera númida, esos jinetes que los utilizó para ese tipo de situaciones y que tan buenos resultados le dieron, especialmente en batallas como Canas, ¿no? Pero sí, Bueno, sí, supongo ya una vez terminada la Tercera Guerra Púnica, pues ya desapareció, ¿no? Digamos, Cartago en sí, o formó parte... como hacían desaparecer los romanos. De hecho, se dice incluso salaron el territorio pues, para que ahí no volviese a crecer nada. Ya sabes que los romanos, cuando se ponían a la labor y cuando se les metía en la cabeza destrozar al enemigo, eran tremendos. La muerte, ¿no? Sí, no quedó nada de Cartago. Bueno, pues algo más que añadir sobre este episodio, Javier. No, nada, simplemente lo más... ¿no? Las guerras públicas, recomendar a tus oyentes que para mí las guerras más decisivas de
de la antigüedad. Y ya te digo, hoy somos lo que somos los europeos. La civilización occidental, esta que está hoy en día en la situación de crisis galopante, somos lo que somos por dos cosas, ¿no? Evidentemente por nuestro pasado cristiano, pero también por Roma. Y por lo tanto, esas guerras púnicas fueron decisivas para entender lo que hoy en día es Occidente, sin lugar a dudas. Seguro que sí. Bueno, Javier, pues muchas gracias por esta charla sobre las guerras púnicas, sobre 300 años antes de Cristo, que es cuando empezaron, y seguro que a los amantes de la historia o la gente curiosa les va a gustar escuchar el programa. Pues muchas gracias y aquí me tienes para cualquier otra charla que podamos tener. Bueno, tal vez en un futuro toquemos otro tema, cómo no. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto, un abrazo. Un abrazo.